para que viviera eternamente, le hizo un huerto y le dijo más. Le dijo, multiplicaos, sojuzgad la tierra y multiplicaos. Y le dio esta orden a ellos. Le dijo más. Le dijo, de todo árbol podéis comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás. Entonces, sabemos que la mujer comió del árbol. Comió del árbol. Y le dio de comer al hombre. Por tanto, esa generación cayó en pecado porque el plan que Dios tenía para el hombre lo estropeó. ¿Cuántos me están siguiendo? El hombre lo estropeó. Así que esa era una alternativa que tenía Dios para la tierra. Sin embargo, había otra alternativa. Alguien me dijo, yo no voy a creer que usted crea en dos planes y que Dios tenía dos planes. Bueno, sí, Dios tenía más planes. Si no lo quieres creer, la Biblia lo dice. En 1 de Pedro capítulo 1 verso 20 dice que Jesús había venido antes de la fundación, estaba preparado. Jesucristo estaba preparado antes de la fundación de la tierra. Oiga esto, oiga lo que dice en 1 de Pedro capítulo 1 verso 20. Estaba preparado antes de la fundación de la tierra para salvación por causa de los hombres. Es decir, que en caso de que el hombre pecara, ahí estaba Jesús como alternativa. En caso de que el hombre fallara, cuando pusieron a Adán y a Eva, falló, entonces Jesucristo era la segunda alternativa. Entonces, y sabemos también como en Génesis capítulo 3, verso 15, dice que es el primer anuncio del Evangelio. Dios tiene alternativas para la tierra, a fin de que el hombre siempre ponga sus ojos en Dios. Si alguien peca ahora en este momento, alguien peca, se olvida de Dios, todavía Dios tiene alternativas para ese hombre que ha pecado. La Biblia habla de la muerte de Jesucristo, que su sangre redentora limpia de todo pecado al hombre, y que esa sangre tiene poder eterna, y que esa sangre trasciende los siglos, y que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Vida eterna con Cristo Jesús. Así que la vida que Dios tiene para el hombre, la tiene para el mundo. No para el hombre judío, porque luego encontramos que dice que ya no hay escita, ni hay esclavo, ni hay judíos, ni hay gentiles, sino que todos tenemos, aleluya, entramos en la alternativa de creer que Cristo murió por nosotros y que fue el redentor del pecado del mundo. El que trae redención. Redención significa comprar. El que nos compró con su sangre. El que nos da salvación. Cristo es quien nos da salvación, eso lo sabemos nosotros. Cristo nos da salvación. Pero el mundo no conoce estas cosas. El mundo, muchas personas están ciegas y son ignorantes de las cosas que habla la palabra de Dios. Cuando se le habla de Jesucristo, no quieren saber de Jesucristo, porque simplemente para ellos Jesucristo es algo que es contradictorio a sus propias religiones, o es contradictorio a los principios filosóficos que ellos creen, que Jesucristo simplemente es una figura histórica del pasado. En fin, no quieren entender el plan de Dios. Pero lo importante es que la Biblia dice que forcemos a entrar a la vida eterna a las personas. Forcémoslo a entrar, dice el Señor. La palabra de Dios dice más. Da una parábola acerca de las bodas. Y dice que se preparó comida para muchas personas y se invitó a los invitados
especiales. Y los invitados especiales se negaron porque uno dijo, yo tengo que ir a tal lugar. El otro dice, yo tengo que buscar, tengo una responsabilidad por otro lugar. Cosas como en el día de hoy, todos poniendo excusas para no buscar, para no escuchar la palabra, para no comprometerse con Dios, porque el compromiso con Dios vale mucho. El compromiso con Dios tiene un gran valor. Y uno dice, bueno, la iglesia, el ministerio no es lo que me va a salvar, es Jesucristo. Sí, pero es que el ministerio es quien te está anidando en tu vida las enseñanzas del Señor. El ministerio es quien está dirigiendo, está orientando tu vida. ¿Entiendes? Y entonces hay personas que no entienden, no quieren agarrar el mensaje de salvación. No quieren entender. Pero Dios tiene amor para las vidas. El reino de los cielos se ha acercado. Mientras más pasa el tiempo, el reino de los cielos se está acercando. Pastor Obed, ¿qué significa que el reino de los cielos se está acercando? Bueno, quiero decirle que el reloj profético es Israel. Todos los acontecimientos que están sucediendo en Israel y en el mundo te están diciendo que Jesucristo está a las puertas. Y es responsabilidad de nosotros predicar la palabra a las vidas. Las vidas necesitan escuchar el mensaje de salvación. Porque cuando una persona se salva, dice la palabra del Señor que hay fiesta en los cielos. Las vidas necesitan escuchar el mensaje de salvación. El reino de los cielos se ha acercado. Se está acercando. Usted va a las noticias y usted ve en las noticias que el reino de los cielos se está acercando. Usted ve todas las noticias en el mundo, las cosas que están sucediendo, las opiniones de las personas, el desprecio que hay contra la iglesia, el desprecio que hay contra las cosas de Dios, y usted se da cuenta que el reino de los cielos se está acercando. Porque dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y muchas personas negarán, apostatarán la fe y negarán las cosas de Dios. Este es un país que fue un país cristiano, netamente religioso, evangélico. Y estamos en tiempo en que la gente se han dado la tarea, los gobernantes se han dado la tarea de hace muchos años atrás, llevar a las escuelas, quitar las Biblias, dar malas enseñanzas acerca del evangelio, introducir ideas totalmente inclusivas, ideas que van en contra del evangelio, que contradicen la moral de Dios. Y eso fue avanzando y fue creciendo y fue metiéndose en la mente de aquellos niños que hoy en día están dirigiendo a Facebook, están dirigiendo a YouTube, están dirigiendo a muchísimas redes sociales. Y esas personas hoy en día están contradiciendo a Dios. Acabo de escuchar, de ver en Facebook, creo que Ramoncito fue quien lo puso, la contradicción o el repudio que hicieron contra la iglesia. Facebook hizo un repudio contra la iglesia diciendo que alguien siente como un acto de odio contra la expresión de la alabanza a Jesucristo, porque si están alabando a Jesucristo, eso para ellos es un acto de odio. Se están burlando de ellos mismos y Facebook se lo aprobó. Y están pensando en quitar cualquier alabanza o adoración a Dios en Facebook. Es decir, que esto le da una imagen a usted de la condición que tiene el hombre en contra de Dios. Pero hay una alternativa que está dirigida a la salvación. Y esa alternativa nosotros tenemos que defenderla. Se llama la muerte de Cristo y la resurrección del Señor Jesucristo y la vida eterna.
Todo hombre tiene que morir. Toda persona tiene en esta vida que cesar su vida en esta tierra. Pero la muerte nos lleva a nosotros a la vida. Dice la palabra del Señor que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque cuando morimos en Cristo tenemos la vida eterna. Vida eterna con Dios significa el lugar donde vamos a los que mueren en Cristo están en un lugar. Cuando Cristo venga, esos que están en ese lugar se unirán a Cristo y dice el Señor, voy pues a preparar lugar para vosotros, lugar donde está preparado, donde habrá un plan, habrá un programa para la iglesia. ¿Te atreverías tú a pensar si nos hace falta o si a otros le hace falta este plan o este programa? Me preocuparía a mí el hecho, porque hay muchas personas que dicen, bueno, la verdad que a mí la muerte me da lo mismo. Si en definitiva cuenta, para mí la muerte es la aniquilación. Se acabó todo. Otros dicen, bueno, pues me muero y vuelvo a renacer, porque creen en la reencarnación. Dice, antes yo era un hombre, pero luego voy a ser un perro. Y luego voy a ser un caballo. O quién sabe si voy a ser otra persona. Y entonces creen en la reencarnación. Otros pues dicen que no, que la materia pues es la transformación y que se vuelva de la materia tiene una transformación y vuelve a volverse y se vuelve a transformar. En fin, todo el mundo tiene sus ideas religiosas, filosóficas acerca de eso, pero la Biblia no es lo que dice de eso. La palabra de Dios, ¿qué es la Biblia? La escritura inspirada por Dios, la palabra inspirada por Dios. La Biblia nos dice, aleluya, que tenemos vida eterna, que hay vida eterna con Cristo. Si tú pierdes la vida eterna con Cristo, estás perdiendo un gran valor, una gran cosa. Dice la palabra del Señor que había una persona que pasó por un terreno y compró ese terreno porque ese terreno tenía adentro un tesoro. Y dice que la compró de mucho precio. Dice la palabra que le costó todo su dinero. Y cuando él entró a posesión de esa tierra, dice que encontró una gran perla, un gran tesoro. Y se apropió de ese gran tesoro. Muchas veces nosotros tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer por alcanzar esa prenda, por alcanzar esa perla, por alcanzar ese tesoro. Tenemos que tener conciencia de la importancia de la salvación. La salvación nos da vida eterna con Cristo. La salvación, tenemos que tener bien claro qué es la salvación para nosotros. Cristo murió por nosotros para salvación. Pero la salvación muchas veces estamos en la iglesia y no sabemos, no tenemos, le damos la importancia a esa salvación. Dice la palabra del Señor, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Para otros la salvación, otros que no han tenido buena conversión, no han tenido una verdadera conversión, la salvación es ir a la iglesia a reunirse con un grupo. Pero eso no es la salvación. Otro, la salvación es simplemente leer la Biblia desde la casa. Eso no es la salvación. La salvación es tener un compromiso con Dios, predicar la palabra de Dios y hacer ver a los demás que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo es eterno y que hay una nación eterna para nuestras vidas. ¿Cuántas personas en este mundo no entienden eso? No entienden que el mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad de Dios es eterna. ¿Habremos alguien de los que estamos aquí que entendemos eso que estamos diciendo? Es eterna. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Hay personas que necesitan entender el mensaje de salvación. Esta alternativa que Dios nos ha dado a nosotros,
la alternativa de salvación para todo el mundo. El mundo necesita entenderlo. Quizás usted muchas veces dice, pero ¿qué voy a estar yo explicando? Bueno, se necesita leer la palabra del Señor. Lea la Biblia. ¿Cuántas veces nosotros no estamos haciendo muchas cosas, preocupados por muchas cosas, sin estar haciendo nada en la casa, viendo televisión, viendo videos y no leemos la Biblia? La palabra del Señor no se enseña. La palabra del Señor tiene enseñanza para nuestras vidas. La iglesia tiene que estar preparada para predicar esa palabra, esa enseñanza, que Dios está a las puertas, que Cristo salva, que Cristo tiene salvación para sus vidas. Hay quien vive en esta tierra sin pensar de que un día va a morir. Y todo es tratando de sobrevivir y sobrevivir. Nada malo con eso. Usted trata de sobrevivir para bien, porque Dios tiene un propósito contigo en donde quiera que tú te encuentres. Y mientras Dios te da vida, es porque Dios tiene un propósito contigo. Pero un día tenemos que partir de esta tierra. ¿Dónde va tu vida? ¿Qué has ganado para el Señor? ¿Qué has hecho para el Señor? ¿Sabía usted que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados en la tierra, en el cielo? Y no vamos a ser juzgados. Los que son cristianos no vamos a ser juzgados para condenación, vamos a ser juzgados para galardones. Pero podemos perder muchas bendiciones si nosotros no somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer en la tierra. ¿Qué estás haciendo por el Señor? ¿Cuál es tu pasión por el Señor? La palabra del Señor dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será, ¿cómo? Condenado. Diga conmigo: el que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. ¿Condenado de qué? ¿Sabía usted que hay un infierno, un lago de fuego para aquellos que no creen en Cristo Jesús? Para aquellos que no han seguido la fe del Señor. Jesús vino al mundo. Jesús es Dios, pero Dios no muere. Por tanto, si Jesús murió en la cruz, no fue Dios quien murió en la cruz, porque Dios no muere. Jesús simplemente se hizo hombre y se despojó de su condición de Dios para morir en una cruz. Por eso es que él dijo: Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, que en la cruz vino un desamparo para el Cordero de Dios. Y ese desamparo del Cordero de Dios en la cruz trajo como consecuencia que la ira de las leyes de Dios cayeran sobre Jesucristo. La ira. ¿Por qué la ira? Por la tanta furia, por la tanta cosas que había, pecados que había en el mundo, la violencia, hermanos. ¿Usted sabe qué cantidad de violencia, de maldad ha habido en el mundo? Por todas esas cosas murió Cristo. Él sufrió en la cruz toda la violencia del mundo, todo el pecado, todo el engaño, toda la aberración sexual que un hombre haya podido tener en el mundo. Cristo la llevó en la cruz. Es decir, que Él se hizo pecado por nosotros. Y esa es la oportunidad que el hombre está teniendo hoy en día para venir a los pies de Cristo, para tener salvación. Pero el que no viene a los pies de Cristo, dice la palabra del Señor, tendrá condenación. ¿Qué es la condenación? ¿Qué tiene la condenación esa? De la cual nosotros tenemos que tener en cuenta. La Biblia habla y dice que es un lago de fuego, que es para aquellos que no creen en Cristo, que han
renunciado a la palabra del Señor. Me llama la atención que ahí en la Biblia Jesucristo le dice a los discípulos: vaya por todas partes y prediquen el evangelio. Si entráis a una aldea, busca una casa digna. Dice así la Biblia: busca una casa digna donde podéis entrar. Si te reciben, la paz mía va a caer sobre esa casa. La paz va a quedar en esa casa. Pero si no te reciben, dice, límpiate los zapatos, las suelas de tus zapatos, porque peor será, dice, el juicio para ellos que el de Sodoma y Gomorra. Oiga eso. ¿Y qué pasó en Sodoma y Gomorra? Cayó fuego y azufre sobre esa ciudad y no quedó nada sobre la faz de la tierra. Todavía los arqueólogos están encontrando residuos de azufre en ese lugar. Está demostrado que fue así. Bien, hello, ¿cuántos me escuchan? La alternativa de Cristo es la mejor alternativa que hay. La alternativa de salvación es la mejor alternativa que hay. Y simplemente Dios te ampara y Dios te bendice y Dios te prospera, porque Dios lo que está buscando es que tú te des cuenta de tu error y que hay solución para tu problema. Pero